Buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase. Estamos en el versículo número 12 de este capítulo, del primer capítulo de la carta de Tito. Sin embargo, antes de entrar en el versículo, tenemos que hacer una pequeña reflexión de algunas cosas que son importantes. Dice el verso número 12, uno de ellos. ¿Quién es ellos? ¿Quién es uno de ellos? El verso 10 dice que hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente dice los de la circuncisión. Entonces, cuando abundan muchos falsos maestros, abundan también muchos oyentes. Es algo que hay que pensar, ¿no? O sea, cuando abundan muchos que enseñan cosas que no convienen, es porque hay muchos que escuchan a aquellos que enseñan cosas que no convienen. Entonces, eso nos lleva primeramente a lo que dice el apóstol Pablo aquí. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses. O sea, se está refiriendo a la gente local, ¿no? Cretenses, personas que vivían ahí. Y eso nos lleva a reflexionar verdaderamente hoy, nosotros que estamos buscando pues crecer en Dios, conocer a Dios. Creo que todos los que llegamos a Cristo iniciamos una renovación, una transformación de nuestras vidas en muchas áreas, ¿no? Muchas áreas. Llegamos entenebrecidos, con pensamientos verdaderamente horribles, oscuros, mentes fuera de la realidad. Y así es como habíamos habitado y vivido, pues independientemente del momento que hayamos nacido cada quien, ¿no? Hay quien tiene la gracia de encontrar esa renovación muy pronto en su vida y hay quienes a una edad media, otros a una edad muy avanzada. Pero lo primero que nos enfrentamos todos, sobre todo de una edad adolescentes que se llegan a convertir y adultos jóvenes, lo primero que nos enfrentamos es a quiénes somos como nación, de dónde venimos, a qué nos enfrentamos de todo lo que hemos aprendido, sido malformados a nivel general. O sea, el mexicano a nivel mundial tiene unas etiquetas muy serias, ¿no? O sea, si has tenido o has podido, en la gracia de Dios, estar en otro país y dices soy mexicano, para muchos te relacionan con cosas muy buenas y también con cosas muy malas. En México hay una parte muy fuerte que el mexicano se apega a las tradiciones. Es parte de nuestra herencia natural. De hecho, la religión popular está basada en tradiciones y tiene una mezcla de tradiciones de tiempo de prehispánicos, ¿no? Hay muchas mezclas indígenas, ¿no? Digo, se entiende, ¿no? Los ejemplos y las vidas que hacen es así. Una de las cosas que tenemos como mexicanos, que somos muy apegados a las tradiciones. Somos muy peculiares también en la manera de hablar. Una de las cosas que nos caracteriza es que no nos gusta hablar, irnos al centro de las cosas, nos gusta como que darle vueltecita al asunto, ¿no? Es una manera muy peculiar de ser mexicanos, ¿no? O sea, para decir algo decimos muchas cosas para llegar al punto, ¿no? Es una manera muy peculiar. En cuanto al presente, por ejemplo, la manera de vida, vivimos mucho en las cosas de ayer. Vivimos mucho ayer cuando era joven, así, ¿no? Y en el presente, en la manera de vida, somos muy dados a no planear. Yo he hablado inclusive en los domingos de un plan de vida y se me quedan viendo como diciendo, ¿qué es eso? O sea, es necesario hacer un plan de vida, es serio sentarte y ver si puedes, no puedes.
O sea, si vas a entrar a estudiar, trabajar, si vas a compartir 2, 3 actividades, pues tienes que valorar, ¿no? Realmente si puedes. Y obviamente eso nos pone en una situación que cuando hablamos de cosas del mañana, del futuro, de los siguientes días, pues ya vendrán y ya veremos qué hacemos, ¿no? Esa es una manera de pensar, sí. Una de las cosas que identifica mucho al mexicano es que somos impuntuales. Somos personas que somos muy impuntuales, ¿sí? Desafortunadamente, una de las cosas que nos identifican o nos marcan personas de otros países, de otros formas de pensar, es que el mexicano es flojo. Y eso no es real, porque no todos somos flojos, o sea, es una manera. Nos identifican como personas desordenadas, así nos ven. Y son cosas que son muy, muy particulares de nosotros, ¿no? Una de las cosas que identifica mucho al mexicano es que huimos de la realidad en la que estamos. Tratamos de vivir en algo muy ficticio, ¿no? Te fijas, hay un gran sector de la sociedad que es como, bueno, nuestro concepto lo catalogamos como clase media, ¿no? Esa clase media quiere vivir o piensa que vive como clase rica, ¿no? Y así, es una manera de vida. Pero todo esto que estoy hablando es uno de los grandes limitantes y uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos cuando llegamos a Cristo. Parte de la renovación que tenemos que ir haciendo en el transcurso de la vida cristiana es ir dejando toda esa idiosincrasia mexicana. Queremos muchas de las cosas vivir en Cristo como si no tuviéramos la guía de parte de Dios. Por ejemplo, el mexicano está muy dado a tener una familia matriarcal. La que gobierna es la madre, la abuela. Y llegamos a Cristo y nos cuesta trabajo romper con esos vicios erradicados en nosotros. Y es algo importante. ¿Por qué menciono todo esto? Si leemos con cuidado, en el verso 10, dijo el apóstol Pablo que había muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente dice los de la circuncisión. Y luego dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. O sea, el daño social de sus falsas enseñanzas es muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque la vida cristiana tiene un impacto en la vida social. O sea, somos llamados a una conducta de vida diferente. Cuando nosotros estamos expuestos a falsas enseñanzas, y si quieres anotar ahí, aún dentro de la Biblia, o sea, una enseñanza bíblica incorrecta, y también esto repercute en la vida social, en quiénes somos, en nuestra práctica diaria como cristianos. Por eso movimientos dentro de la iglesia, como de los he estado mencionando mucho, de los años 80, 90, todo ese que viene viene de un país americano, pero que encuentra eco muy fuerte en países centroamericanos y sudamericanos. Entonces, cuando el eco sale de Estados Unidos, todo este tipo de movimientos baja hacia algunos países del continente americano y repercute y regresa a México y tiene un eco enorme. Nosotros somos testigos de esos movimientos del famoso avivamiento de los años 80, 70, 90, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde está ese avivamiento? ¿Dónde está esa famosa presencia poderosa del Espíritu de Dios? Pues hoy lo vemos a principios del siglo XXI, llevamos 23 años del siglo XXI, que ese famoso avivamiento verdaderamente no existió, sino que se encaminó plenamente en un camino de idolatría hacia los hombres. Y es lo que vemos. Entonces, una de las cosas que identifica muy bien al mexicano, por su cultura, por su idiosincrasia, es la idolatría, en esa mezcla de cuestiones. Entonces, una de las cosas a las cuales somos llamados, y Pablo lo está poniendo aquí,
en el ejemplo de los cretenses es a esa renovación. Dice, uno de ellos, su propio profeta. Ahorita vamos a entrar al tema. ¿Por qué le habla profeta? Un profeta se entiende un portavoz, ¿sí? Ahora, obviamente Pablo no lo está identificando como un profeta de Dios. Lo está identificando como un portavoz de la cultura social, del modo de vida natural. Y ese profeta, ahorita vamos a dar el nombre, sí existió. Sí, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, y siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, fíjate lo que dice ahí: repréndelos duramente. Hoy una de las cuestiones que predomina en la sociedad y que se ha infiltrado a la iglesia es no ser contundente con las enseñanzas y con las palabras. Hoy se ha abierto a que cada quien considere lo que cree que es bien, para bien de él. Eso se ha abierto en la sociedad, ¿no? Déjalo, él va a aprender, o sea, y lo vemos. Eso, ¿cómo lo llevamos dentro de la iglesia? Hoy se cree o se piensa que cada uno de nosotros podemos darle a la Biblia la interpretación que queramos. Y también se ha cultivado en los últimos años que de lo que está ahí, yo decido qué voy a aplicar a mi vida y qué no. Y eso ha sido un gran daño a la iglesia. Porque yo te pregunto, ¿tú crees que tú y yo tengamos la capacidad de identificar qué es parte de la Biblia que debemos aplicar y qué no? Definitivamente. Y no estoy hablando de cuestiones doctrinales, ¿eh? Entonces, eso es lo que hoy ha traído, y estamos parados en 23 años de este nuevo siglo, en consecuencias de finales del siglo pasado. En esa famosa visitación del Espíritu Santo, donde había un mover del Espíritu Santo con grandes milagros, grandes sanidades, grandes prodigios de Dios. Se juntaban multitudes. No sé si ustedes llegaron a estar en un lugar de esos. Yo estuve en lugares donde la gente iba a ver a cierta persona. ¿Y por qué? Porque el antecedente era que era muy usado por Dios. ¿Y pues dónde, no? ¿Dónde todo eso? Entonces el apóstol Pablo aborda esta misma manera de pensar de esta gente y lo contrarresta, llamando a Tito a que haga una fuerte reprensión de ellos. ¿Sí? Dice, por tanto, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente. Hoy se ha gestado una forma de conducta dentro de las iglesias para que invitar a la iglesia a que vengan a sentirse bien, que este lugar sea un lugar donde vengas a ver cuánto Dios te ama y qué planes grandes tiene Dios para tu vida, pero jamás se ha hecho énfasis en que es un lugar a donde venimos a ser expuestos a la verdad, de la verdad denuncia plenamente lo que verdaderamente somos. Y eso es algo que, si escuchas los mensajes que te estoy hablando de los 80s, 90s para acá, la mayor parte son mensajes diluidos, en mensajes casi motivacionales a la gente, haciéndola sentir bien, hablándoles de que Dios tiene grandes planes para ti. Si estás en una prueba, es que Dios tiene un gran plan para ti, porque Dios jamás te va a dar algo que no puedas sobrellevar, te dice. Pero jamás te dices, Dios está tratando tu pecado. Y está tratando tu pecado para que te arrepientas. Y no te sigas conduciendo de esa forma, porque si te sigues conduciendo de esa forma, lo más seguro es que no vas a llegar al final de la meta. Ese tipo de mensajes hoy se han eliminado de las enseñanzas bíblicas. Y mucha gente rehuye de eso. Pero aparte de lo que hemos vivido en los últimos años de ir a la Biblia y poner el centro bíblico y exhortar donde la Biblia exhorta, se han ido de las congregaciones. Cuando empezamos a entrar en el tema de la familia, empezaron a irse. Cuando le empezamos a dar el lugar de dignidad a la mujer en el cuerpo de Cristo, se empezaron a ir.
Porque la mujer tiene un lugar digno aquí. No es autoridad, la autoridad se la dio Dios a los hombres, pero tiene un lugar digno en la iglesia. Entonces, cuando sé que, fíjate, curiosamente, ¿no? Vivimos en un país machista sometido a un ídolo mujer. Curiosamente, ¿no? El mayor ídolo de adoración de los mexicanos es el emblema de una mujer. Y la adoran por lo que ellos dicen que hizo. Como mujer, la madre del niño Dios. Entonces, esto es serio. Porque cuando nos enfrentamos a esas enseñanzas, Dios nos llama a que entremos en un proceso de renovación, de cambio, de transformación. Pero ¿sabes cuándo produce eso? Cuando el corazón está dispuesto. Cuando el corazón no está dispuesto, te vas a enojar, te vas a irritar, vas a pensar, pastor, está amargado, ¿qué le pasa? ¿Qué se siente? No me siento nada. Pero la Biblia en ciertas áreas es contundente a nuestra vida. Y Pablo le está diciendo a Tito, dice, es necesario, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Dice el verso número 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos. Fíjate cómo los califica: malas bestias, glotones, ociosos. O sea, hoy este tipo de lenguaje en la sociedad, en los tiempos del siglo XXI, donde no hay nada radical, donde no puedes tener una vida. Hoy aún dentro de la iglesia, si tú quieres vivir piadosamente, te tachan de legalista. Dentro de la misma iglesia. Ese testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente. Luego hace una coma. Fíjate lo que dice: para que sean, ¿qué dice ahí, hermanos? La última parte del verso 13, sanos ¿en qué? En la fe. ¿Cuál es lo contrario a una persona sana? Una persona enferma. Llegamos a Cristo muy mal formados, llegamos a Cristo con muchos prejuicios mentales, con muchas maneras de vida incorrectas, aprendidas naturalmente. Y Dios dice: renuévate. Y uno de los comunes denominadores, y lo he dicho, y esto ha causado, uno de los comunes denominadores, todos los famosos ochenteros para acá, sus familias totalmente disfuncionales. Sus propios hijos, criados dentro de las congregaciones. Hoy los niños que fueron hijos de esos ochenteros para acá, que estuvieron, me imagino, ¿se entiende?, desde bebés, desde muy temprana edad, dentro de las enseñanzas bíblicas, hoy ve la vida que llevan. Porque la falsa doctrina, la falsa enseñanza siempre tiene un común denominador: el egoísmo en el corazón. Y aquí lo describe Pablo. Ahorita lo vamos a ver cómo compara Pablo lo de los cretenses cuando dice ahí, con los de, cuando habla en el verso número 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Vamos a ver cómo lo compara. O sea, son aparentemente cuestiones diferentes, pero caen en el mismo punto. Entonces, cuando te enseñan que Dios te salvó porque vio algo en ti, y cuando te empiezan a meter en tu cabeza que todo lo que te acontece es porque tiene un gran plan Dios para tu vida y te va a bendecir grandemente, el egoísmo natural de la carne, como espuma. Y una de las cosas que hoy identifica a la iglesia moderna es que es una iglesia no agradecida con Dios. Si te mueves, fíjate, nada más te voy a decir de ese tamaño, y lo hemos vivido. Nosotros nos hemos movido en los últimos 3 años aproximadamente unos 400 metros, ¿sí? 500 metros, ¿estamos de acuerdo? No pareciera que Dios agarró la iglesia desde que salimos de la primera bodega y la pasó enfrente, la agarró, la cargó y ¡pum!, la azotó y ¡pum!, muchos brincaron.
Y cuando nos cambiamos para acá hizo lo mismo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque cuando te mueve la comodidad aún de caminar unos pequeños pasos o estacionar tu coche en otro lugar, ya dices no. Y ese es el común denominador de hoy en día. Antes estacionabas tu coche de aquel lado, hoy tienes que caminar 300 metros. Ay, no, flojera. Y así estamos. Y esto no solamente aquí, cualquier congregación donde la movamos de un lugar a otro es un impacto social impresionante. ¿Sabes por qué digo que no hay agradecimiento a Dios? Porque el que te injertó a un lugar para ser edificado a través de la obra de Él, que es la iglesia, lo despreciamos. Y como te han abierto el abanico de la oferta, ¿a dónde me voy? Y lo hemos dicho incansablemente, así como tú y yo no escogimos ni la familia natural, ni escogimos el momento y el lugar para nacer de nuevo, así tampoco escogemos dónde Dios nos injerta. Así como ustedes no pueden escoger al pastor, ¿qué creen? Tampoco yo puedo escoger a las ovejas. Y hoy, tú dime. Pero todo eso es una idiosincrasia metida en México. Fuerte, fuerte. Entonces, vamos a entender que cuando hay muchos maestros que enseñan cosas que no convienen, que trastornan casas enteras, es que hay muchos oyentes. Y eso, pues es totalmente avalado, ¿no? Entonces, cuando hay muchas personas que enseñan cosas que no, pues se entiende que hay muchas personas dispuestas a prestar atención. Es lo primero que nos deja ver este pasaje, ¿no? Entonces, cuando alguien se aparta del verdadero evangelio, ¿quién es responsable? ¿El que enseña o el que oye? Los dos, cada quien en su debido lugar. Pero ¿saben cuántas veces yo llegué a oír? Ay, es que vengo sentido, vengo lastimado, allá el pastor me lastimó. Ay, clásico. Allá el pastor, no, es que no, me lastimó, vengo, mi corazón viene como pasita, pastor. Y yo no me las quedaba viendo. Y en ese momento que escuché, ya no voy a decir a quién. Y yo le decía, ¿escuchaste a fulano y por eso veniste o te habló Dios? Ah, no, sí, pastor, me habló Dios. Entonces en el momento de otra vez del todo, ahí van siguiendo. Y eso es uno de los puntos que fue así como chocar de frente, ¿no? Años antes. Porque la iglesia, ¿quién debe de seguir? Entonces, eso de que te sientas lastimado, pues hay que dejarlo ver, ¿no? Porque yo te voy a decir algo, aún yo te maltratara, te dijera algo incorrecto y te hablara de algo que tú no haces, ¿verdaderamente te lastima? A lo mejor te decepcionas de mi persona, pero lastima. Tú me puedes decir que yo soy homosexual, pues no lo soy. Pues yo estoy seguro de quién soy en todos mis aspectos. Pero hoy estamos llegando a un punto bíblico que se está cumpliendo en nuestra propia, ¿lo puedo decir? En nuestra propia cara. Ve conmigo a 2 de Timoteo 4:3. Ahora aquí ya tú y yo, antes de dar lectura, entendemos claramente lo que es la sana doctrina.
Entendemos que la sana doctrina es lo que viene de principios bíblicos, teológicos, aplicados a nuestra vida, porque una de las cosas que hace Dios es revelarnos, afirmarnos el principio bíblico para que lo creamos y lo apliquemos en vida. O sea, la sana doctrina no es lo que están, o sea, el fundamento es lo que se predica, el centro de la predicación. Pero la sana doctrina es lo que produce en cada uno de nosotros. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. ¿Sabes que cuando endurecemos el corazón a la reprensión de Dios, nosotros mismos creamos nuestras propias fábulas de cómo es Dios y cómo nos habla Dios? Creamos nuestra propia. Muchos de nosotros hemos llegado a vivir en nuestras propias fábulas, haciendo un concepto de Dios ajeno a lo que es bíblicamente. Te voy a preguntar nada más así una cosa. A ver, quiero que me asienten esto. Bíblicamente, ¿el matrimonio es una sola vez y hasta que la muerte los separe? ¿Sí o no? ¿Y tú crees que dentro del cuerpo de Cristo haya divorcios? Y si tú hablas con una persona que provocó el divorcio, en su concepto, en su propia fábula, dice: no, es que sí, pues fíjese, por esta razón. Y lo único que sabes que hacen, se van. Se van a otro lugar, a donde no los conocen, a hacer su nueva vida. Y es algo muy serio, ¿eh? Entonces, ante la falsa doctrina, ¿quiénes son los culpables? Los maestros y los oyentes. Totalmente. Y era lo que estaba aconteciendo en Creta. Dice que había muchos habladores de vanidades, pero también había muchos que los escucharan. Entonces, lo primero que somos llamados es a revisar qué nos están enseñando, primero. O sea, tú tienes que, por eso es el fomentar que el domingo no es un día para que vengas a pasártela bonito, sino es un día que vienes a aprender, que traigas tu propia Biblia, que traigas tu propio cuaderno, que hagas tus propias anotaciones, porque debes de revisar qué se te está enseñando. Y segundo, somos llamados a revisar nuestra propia vida ante lo que somos enseñados. Estas dos cuestiones son esenciales en el camino correcto de la sana doctrina. O sea, cuando te enseñan el domingo, tú tienes que hacer tus propias anotaciones de lo que te queda en duda, de lo que estás oyendo, para que posteriormente en tu tiempo de confirmar, en tu tiempo de búsqueda de Dios, en tu tiempo de esa relación personal que tienes con Dios, lo vas a aclarar, lo vas a afirmar. Y una vez que ha sido arraigado y afirmado que la enseñanza es correcta, lo debemos aplicar a nuestra propia vida y debemos de vigilar que nuestra propia vida represente lo que está en esa enseñanza. Porque ahora se ha reducido que la sana doctrina es que se tiene que exponer un mensaje centrado bíblico desde aquí, y allá de aquel lado pues yo decido que es para mí y decido que sí y que no. Y Pablo lo que hace aquí es ese camino. Entonces, cuando Pablo dice en el verso 12, uno de ellos, su propio profeta, se está refiriendo a los seguidores. Los seguidores. Y está haciendo Pablo que tanto el mal maestro tiene una gran responsabilidad delante de Dios, como el seguidor también.
Mira lo que dice el verso número 14, ahí está: no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, esta parte es esencial, porque hoy uno de los grandes trastornos que hay dentro de la iglesia es que fulano lo dijo, y si lo dijo fulano ya es un principio bíblico. Y el día de mañana vamos a tocar un solo versículo en la carta de los Romanos, y nuestro fundamento de estudio es un maestro alemán del año 1950. O sea, casi más de un siglo. Ese maestro alemán del año 1950 es el más grande que ha hecho el estudio de ese texto que vamos a ver el día de mañana, que a lo largo de la historia ha traído un montón de confusión, y esa confusión está en el judaísmo, y han hecho de ese versículo algo, han querido implantar algo que Dios no hizo con Abraham. Pero hay que ir a la base, ¿no? Al estudio, a las palabras. Una de las cosas que aventaja a los falsos maestros, o los pone en un camino de ventaja sobre nosotros, que siempre van a ver, es la inconstancia. Y hoy, ¿cómo podemos determinar a la iglesia de estos tiempos? ¿Constante o inconstante? ¿Te fijas? ¿Sabes que para muchos en este tiempo el congregarse es opcional? O sea, se congregan mientras no haya partido de fútbol. Se congregan mientras esto no. Si, por ejemplo, yo lo dije, si cae el domingo 10 de mayo, olvídate. Entonces, Pablo aquí, desde el versículo número 10 al versículo número 12 en adelante, sobre todo el 12, está hablando de lo mismo, pero está hablando de diferentes personas. O sea, ¿qué quiere decir esto? El falso maestro tiene ciertas características que tienen las personas que los oyen. Mira, los falsos maestros, por ejemplo, una de las primeras características que tiene, dice que son rebeldes. Y los cretenses, dice Pablo, en general son mentirosos, que es sinónimo de la rebelión. Una persona rebelde, una de sus características es una persona mentirosa. Cuando habla también de los maestros, dice que son habladores vanos, habladores de vanidades. Son engañadores. Y los cretenses, dice Pablo, son malas bestias, son glotones, son ociosos. Aunque son palabras diferentes, el concepto es el mismo. Entonces, ¿qué podemos determinar esto? La búsqueda de la enseñanza bíblica es algo que viene del corazón, algo que tu corazón, tu alma anhela. Por eso Pablo dice que seamos como niños recién nacidos, no buscando la leche adulterada espiritualmente. Y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces fíjate, el maestro es rebelde, el falso maestro es rebelde, y el alumno que busca esa enseñanza es mentiroso. El maestro es hablador vano, y dice Pablo, el alumno es mala bestia. Ahorita vamos a explicar qué significa todo esto.
El tercero dice que son engañadores y los cuatro dice son glotones ociosos. Son paralelos así. Y dice Pablo a los maestros hay que taparles la boca y a los alumnos dice repréndelos severamente. O sea, son cuestiones paralelas. Entonces podemos decir que hay una cosa paralela entre ambas cosas. ¿Y por qué menciono todo esto? Por el concepto de que hoy se tiene de que somos víctimas. ¿Sabes que una de las cosas que hoy se maneja en la sociedad, que tú y yo somos víctimas? Si el país está como está, ¿somos víctimas o nosotros pusimos a esas personas ahí? Ahora, yo te pregunto una cuestión. Vamos a ponerlo en el caso de la familia. El hogar es donde se enseña el respeto, la integridad, el amor. Si tus hijos hoy, a los 12 años, 13 años, son irrespetuosos, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De ambos o nomás de los hijos? Entonces, es ahí donde estamos, ¿te fijas? Entonces, ¿a qué quiero llevar en esta mañana? Nosotros somos responsables delante de Dios de nuestro andar como creyentes. Porque tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la palabra profética más segura y tenemos la capacidad como personas naturales de poder entender. Entonces, una de las cosas que debemos ya de dejarnos en esta corriente ideológica moderna es de buscar responsables. Somos responsables nosotros. Si quieres anotar ahí, soy responsable de mi propia vida. Porque aún ante las adversidades, como lo he estado enseñando las últimas semanas en familia, la respuesta que demos tiene que ver con respecto al fundamento que tenemos en Cristo. Y eso es algo bien importante. Cuando Pablo habla, aquí uno de ellos, su propio profeta, el nombre de ese profeta se conoce como Epiménides, existió. Epiménides en aquel tiempo era un hombre de mucha influencia social. Era un hombre, Epiménides, en aquel tiempo que tenía una influencia social a través, él daba lo que se conoce en aquel tiempo como oráculos. Obviamente a miles de años, pues buscar más información de qué oráculos daba y todo eso, pues ya, o sea, se fue con la historia, ¿no? Pero existía. Él existió en el siglo VI antes de Cristo. Y los escritos que se hallaron, muchos en aquel tiempo lo consideraban como un profeta. Inclusive aparecen escritos de Platón. Y para Platón, Epiménides era un hombre divinamente inspirado. ¿Te fijas? Y hoy estamos igual, ¿no? Igual. Según Plutarco, también un pensador de aquel tiempo, era considerado uno de los 7 hombres más sabios de Grecia. Y según Plutarco, Epiménides era un hombre querido por los dioses. No sé qué dioses, pero para ellos era así.
Y según Diógenes, otro pensador de aquel tiempo, Epimenides era un hombre divina, era un hombre que inspiraba un nivel de divinidad. Era divino. Pero cuando Pablo dice aquí, uno de ellos, su propio profeta, hay un punto bien importante. Él está tomando un pensamiento popular, pero jamás lo está considerando un profeta de Dios. O sea, jamás fue considerado, jamás, o sea, esa palabra profeta no tiene nada que ver con un portavoz de Dios. Entonces, para los cretenses, lo que decía Epimenides era totalmente acreditado, tal cual. Ahora, no es la primera vez que Pablo hace esto. En el libro de los Hechos también cita en Hechos, nomás anótelo, 17:28, cita el discurso en Atenas citando a Arato. O sea, también Pablo culturalmente conocía. Hechos 17:28. En 1 Corintios 15:33, Pablo cita a Menander también. 1 Corintios 15:33. Una de las cosas, por ejemplo, fíjate, de lo que hoy acontece, y no sé si han oído mensajes, que muchos de estos mensajes, estos pastores motivacionales modernos citan en las enseñanzas pensamientos de hombres contemporáneos, por ejemplo, para nosotros. O sea, te citan palabras, por ejemplo, de esta Madre Teresa de Calcuta, de Gandhi, de los que son contemporáneos, y ni cuenta te das. Inclusive yo he oído citas hasta de Don Quijote. Sí, lo sé. Y nosotros hasta en un desconocimiento lo tomamos como, sí, y ahí lo metemos, ¿no? Pero ¿qué es importante en esto? Fíjate lo que te voy a decir. Tú y yo tenemos el privilegio de la revelación de parte de Dios. Tienes al Espíritu de Dios. Él es la verdad, nos lleva a la verdad y nos habla solamente la verdad. Si te fijas, hemos tratado de evitar citas así, aunque sean contemporáneas, decir esto. No. Yo lo que acabo de decir acerca de este escritor o esta persona que estudió la Biblia y que hizo esa exégesis de ese pasaje, pues tenemos que ir a lo que Dios deposita en ciertos hombres, porque tienen una revelación de parte de Dios impresionante, ¿no? Y aparte son hombres que se han metido al estudio de una lengua que es muy complicada, el lenguaje griego, y más aplicado el lenguaje griego bíblico, es muy complicado. O sea, requieres años de estudio, años. O sea, no es algo que aprendes en un curso de internet. O sea, son gente que se dedica, es más, su estudio está escrito en alemán. Eso es algo muy serio. Entonces, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso número 21. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso número 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Tenemos que examinar lo que viene de Dios. Ahora, ahí cuando dice retener lo bueno, no está diciendo retener lo que para ti, para mí es bueno, sino retener la esencia de lo que viene del mensaje de Dios. Sí, porque si volvemos al mismo principio, que es para ti es bueno y que para mí es bueno, pues vamos a volver a caer en el mismo lugar, ¿no? O sea, yo te quiero preguntar, por ejemplo, esto: ¿es bueno recibir una reprensión el domingo a través de una predicación? Pues sí, aunque no nos guste, ¿no? Pero cuando la recibes el domingo, ¿a poco dices, ay Señor, gloria a Dios, me tundiste? No, lo primero que hace el corazón, la carne, es enojarse.
¿Y sabes qué viene después de que te enojas, te incomodas? Cierras tu mente y tu corazón. Se vuelve un teflón aquí. Todo. Entonces eso hay que tener cuidado. O sea, no siempre vas a venir el domingo y vas a encontrar que Dios te ama así. O sea, Dios ya nos amó. Fíjate, el acto más grande de amor de Dios, que es la cruz, es un acto silencioso. Y que nos va a llevar a ti y a mí, a todo creyente, experimentar ese amor toda la vida que tengamos por delante, natural y espiritual. Es algo tan grande que no lo concibimos en un día. Porque hoy puedes sentir el amor de Dios, sales de aquí, ya no está tu coche y dices, ay, ¿cuál amor? Pero como todo lo basamos como buenos mexicanos en un montón de emociones. ¿Sabes que una de las cosas que el mexicano... Yo estaba leyendo un Twitter que me llegó, que no tuve tiempo de checarlo, pero creo que es por la fuente que llegó, que cuando perdió la América contra las Chivas en el Estadio Azteca, un joven, una persona se aventó del primer piso hacia abajo. Dices, ese es México. Dices, ¿cómo no? Bueno, yo entiendo los efectos que hay detrás de eso, ¿no? Un montón de cerveza y un montón de... Sí, me entiendo, pero imagínate hasta qué punto, ¿no? Entonces, el domingo, o el día, el jueves, o el sábado que te expongas a la Biblia, anótala ahí, no me debo de enojar. Porque es necesario que lo hagamos. O sea, yo quiero que, a ver si te trato de explicar, no todo lo que se enseña viene en el camino de apapacho, de consuelo. Te voy a decir, y no me va a dar tiempo de enseñártelo hoy, pero la mayor parte de la exposición que tú y yo tenemos con Dios, a través de su palabra, viene en el camino de reprensión. Porque estamos bien torcidos. Y eso hoy, estas palabras que estoy diciendo hoy en la cultura moderna, hoy en el pensamiento moderno aún de la iglesia, es no. Me voy a donde allá sí me dicen cosas bonitas. Ahora, yo no estoy diciendo que sea, pero sí estoy hablando que más, o sea, para poner un camino así, para que podamos irnos entendiendo. De 10 enseñanzas bíblicas que nos exponemos tú y yo, 8 o 9 son de reprensión y 1 o 2 son de consuelo. Y eso que te estoy hablando hoy es inconcebible. Hoy dicen, no. Porque pues como soy hijo de Dios, Dios conoce mi corazón, pues yo sabía cuándo me iba a arrepentir y ya, bla, 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 bla. Con esos conceptos me hacen. Entonces, cuando Pablo cita uno de ellos, su propio profeta tiene nombre, Epiménides. Ahora fíjate lo que hace Pablo aquí. Pablo podría haber mencionado todos los defectos de Creta sin hablar de alguien de ellos mismos. Cuando dice uno de ellos, o sea, dentro de los muchos, habla de uno de ellos. Entonces, la mejor forma que Dios nos llama a denunciar nuestro pecado, nuestro error, es entre nosotros mismos. Y hoy uno de los malos hábitos de la iglesia moderna es que no hay reprensión entre nosotros como hermanos. Y esa es una enseñanza muy mala porque es, o sea, alguien que está caminando contigo, alguien que conoce la verdad de Dios, alguien que está padeciendo lo mismo que tú, ¿no te puede reprender de tu mala conducta como cristiano? Pero cuando alguien viene y te dice, oye hermano, creo que esto que dijiste o esto que estás haciendo, lo primero que hacemos es ponernos como gallito en la defensa. Y es algo serio. ¿A qué punto quiero llegar para ir concluyendo? Porque se va muy rápido la hora.
Tú y yo debemos aprender a ser autocríticos delante de Dios. La Biblia es tiene un poder para denunciar a nuestra vida lo que somos. Y una de las cosas que debemos aprender a pedirle a Dios es que muestre nuestro corazón, nuestras intenciones. Pero normalmente nuestras oraciones, Señor, dame, Señor, provee. Le decimos a Dios, Señor, cámbiame, pero yo te digo cuándo empiezas, ¿no? Y una de las cosas que Dios nos llama esta mañana, a ti y a mí, los que nos están viendo y oyendo y van a oír, es a tener una vida autocrítica de quiénes somos en Cristo. Y cuando tú estás sensible a esa autocrítica, puedes recibir aún una crítica a tu vida de una tercera persona sin sentirte ofendido o ofendida. Entonces, cuando el apóstol Pablo, a uno de ellos, su propio profeta, podemos decir que Pablo va directamente al tema. Si no va, lo que va a hablar no le va a dar vueltas. Y hoy en día es un mal social y un mal mexicano bien marcado entre nosotros. ¿Cuál es el contexto? Dice el verso número 11, que trastornan casas enteras. El mal social y el mal que había de la falsa enseñanza estaba corrompiendo a muchas personas. La única manera de quitar la corrupción es poniendo las cosas claras y hablando, escúchame bien lo que voy a decir, la verdad de Dios, no la nuestra. Y dice entonces, uno de ellos, entonces su propio profeta, ya identificamos, ¿no? ¿Quién era? ¿Por qué lo habla? Dice, los cretenses, ahora sí que los identifica, claro, el mensaje es, dice, siempre mentirosos. ¿Qué es lo que trata de decir el apóstol Pablo aquí? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos? Que en esa manera de pensar, en esa manera de conducirse, la tendencia a mentir es algo presente. Y en nuestra sociedad, en nosotros venimos de ese camino del mundo, antes de conocer a Dios, con una sociedad que siempre tiende a minimizar la verdad y a mentir. Es más, lo que voy a decir es fuerte. A muchos de nosotros nos enseñaron a mentir nuestros propios padres. Y no necesariamente te tiene que decir mientes, sino tú veías cómo ellos se conducían mintiendo y lo aprendes. Y llegas a Cristo y chocas con una verdad bíblica que debemos ser íntegros, no debemos de mentir. Y qué difícil es esa práctica en la realidad. Ahora, aquí llegamos al punto. Hoy que tú eres cristiano, creyente, estás en etapa de educar, ¿te fijas el impacto? ¿Te fijas el impacto que esto se debe de dar en la iglesia? Entonces, por eso yo te vuelvo a voltear. ¿Qué sucedió en el famoso avivamiento de los 80? ¿Dónde están? Algo sucedió. Hace poco, ¿no? Metieron 100,000 almas al Estadio Azteca, 100,000 para Cristo.
¿Y luego qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, Pablo lo que dice aquí, siempre mentirosos, es que era una manera en que en aquel tiempo la sociedad se identificaba a un cretense. Ver un cretense, decir, es mentiroso. Ahora yo te pregunto, ver un mexicano, ¿y qué le identifican? Fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es tan consistente Pablo aquí? ¿Por qué se plasma esto en la Biblia? La Biblia pone siempre la verdad tan fuerte para no dejar espacio en ciertas cosas a nuestras propias interpretaciones. Siempre mentirosos. Porque tú y yo sabemos claramente que puede haber excepciones. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero utiliza ese tipo de expresiones la Biblia para que nuestras decisiones no queden ambiguas. O sea, algo que es predominante para ti y para mí. ¿Dios rechaza la mentira? ¿Sí o no? ¿Cada cuándo? Siempre. Entonces, ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos, ¿no? Entonces, cuando Pablo se refiere a esto, en aquel tiempo se refería a los cretenses así porque era la fama que había. No solamente los cretenses, también los sicilianos, los capadocios de aquel tiempo eran considerados bien mentirosos. Y obviamente, pues eso los ponía en un lugar complicado, ¿no? Había un verbo en aquel tiempo, y hoy en la mañana que veníamos para acá, a mí me llama mucho la atención cómo los últimos meses para acá la afluencia hacia ya es impresionante. O sea, es un desfiladero de autos, y aparte del clima, pues no está nada, allá está lloviendo. Le decía a mi esposa, vea, todos se van a dar su cuernavacazo, tienen ese concepto, ¿no? O sea, y al otro que regresemos van para allá, y luego mañana que vayamos vienen para acá, ¿no? Y, o sea, es un éxodo impresionante, o sea, filas y filas de coches, ¿no? En aquel tiempo había un verbo que se conocía como kretizen se llamaba, que significa, ¿sí?, hacerse cretense. Era tanta la influencia de ellos, de su conducta, que muchos iban para aprender esas conductas. Y en aquel tiempo, muchos buscaban ir a Creta para aprender lo que se vivía en Creta. O sea, aunque no tengas dinero, aunque no tengas tiempo, y aunque te vayas a un lugar que llueva, te vas a dar tu cuernavacazo. Eso. Porque hoy, de veras, éxodo enorme. O sea, haz de cuenta que estás viendo el periférico que va para allá a las 6 de la tarde, ¿no? Y mañana la fila si hay un accidente, por ejemplo, la fila, hemos contado aproximadamente unos 6-7 kilómetros de asentamiento vehicular después de un accidente. Entonces ya cuando está por allá, por arriba, ya no sé, a 40-50 kilómetros de la Ciudad de México, y más o menos son las 5 de la tarde, esa gente a qué horas regresará a su casa. Y yo le digo a mi esposa, ¿y mañana lunes día de actividades? Ah, pero pues el lunes hacemos al lunes. Mira, por ejemplo, allá la mayor parte de la gente del servicio, de conceptos de servicio, no te permiten ni te aceptan que los cites el día lunes. Es muy complicado que tú lunes cites a alguien que te haga un trabajo. Y yo les pregunté, ¿por qué no? Pues que es lunes. Pues lunes. El lunes es un día laboral, ¿sí o no?
O yo te pregunto, si no tienes trabajo y te citan un domingo, ¿qué haces? Pero no es un concepto de idiosincrasia cultural. Allá, por ejemplo, si tú le dices, no, es que yo no puedo más que el lunes, hasta el grado de no querer ir. De veras, nosotros batallamos con eso. Es un concepto cultural. O sea, es una manera de pensar muy diferente al mover de la Ciudad de México, ¿no? Mover de la Ciudad de México, pues eso, pues es, allá todavía siguen en esos tipos de pensamientos. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque es una manera de pensar muy mexicana. Entonces, lejos de nosotros hacernos al concepto mexicano, tenemos que ir al principio fundamental de la palabra de Dios y desechar todo eso. Muchos van a decir, es que es así. No, no es así. Mira, vamos a ir a la Biblia y la Biblia nos va a enseñar no solamente la revelación de Dios, los principios doctrinales, sino también la Biblia nos va a hablar mucho de cómo va a ser nuestra conducta y nuestra manera de vida. Y ahí vamos a aprender. ¿Qué es lo que ellos buscaban aprender en aquel tiempo? Pues cómo ser de este tipo de vida, ¿no? Y es lo mismo, por ejemplo, de corintiar. También existía un verbo que decía, porque también Corinto en aquel tiempo era un lugar muy famoso, como no sé, ahorita en nuestros tiempos ir a Nueva York. En aquel tiempo, en esa región, Corinto era un lugar muy, muy rico, de mucha vanguardia de aquel tiempo, y también se hablaba, vamos a corintiar. Es como hoy vamos al antro, ¿no? O sea, ya se perdió todo el concepto, ¿no? O sea, son expresiones que están de moda y que nosotros en nuestra manera de vida debemos ir erradicando. O sea, y es una manera de pensar muy, muy fuerte. Vamos a quedarnos hasta aquí, ya se fue la hora, se fue rapidísimo la hora, ya le pasé un poquito. Entonces nos quedamos entonces hasta siempre mentirosos. Ya dentro de 8 días, si Dios nos da vida, seguimos hablando de lo más fuerte. No crean que esto ha sido lo más fuerte, lo que viene está más complicado. Dios les bendiga y nos vemos entonces dentro de 8 días.